Hola amigos, siéntanse bienvenidos a este espacio para la reflexión. Hoy, como les había prometido ayer, vamos a hablar un poco de las objeciones de Bart Ehrman a, a la Biblia. Especialmente son famosas sus críticas al Nuevo Testamento. Y habíamos hablado de la importancia en fin, de todo lo que nos va llegando como cultura popular a otros niveles. Estaba viendo un material en el cual se decía que muchos de los visitantes al Museo del Louvre le dicen a los guías del museo que les hablen de todas las tramas y las subtramas y todas las cosas que hay detrás de las obras de Leonardo, ¿no? Y verdaderamente esto despierta mucho furor, ¿no? Pero a nivel ya de Herman, decía que es mucho más delicada la cosa porque el mismo Herman perdió la fe. O sea, él, lo que le ha servido a otros eruditos para reafirmar su fe, pues a él le ha servido para perderlo, ¿no? Porque él ve todas estas variantes en el texto bíblico y él supone pues que no es inspirado, ¿no? O él no está poniendo en duda la existencia de Dios, él está poniendo en duda la inspiración bíblica. Eh, lo cual es bastante lamentable, ¿no? Yo recomiendo mucho los vídeos que están en YouTube de, de debates de Bart Ehrman con Daniel Wallace, con William Lane Craig, con James White. Muchos de ellos están subtitulados en español y creo que son muy importantes porque, por supuesto, yo aquí solo puedo dar unas pequeñas pinceladas. Tengo este gran problema siempre que vengo a hablar con ustedes, y es que tengo mucho contenido pero muy poco tiempo. Por lo tanto, solamente diré así de manera muy superficial que desde los tiempos de la Ilustración pues se empezó a cuestionar un poco si verdaderamente podía existir un libro inspirado, ya que se empezaba a entender o se empezaba a decir que Dios se había desentendido de su creación, ¿no? Y esto ha tenido unas incidencias brutales en la cultura. En los años 60 en Estados Unidos, el famoso seminario Fuller, que defendía la ortodoxia del trato con las escrituras, pues empezó a derivar en otra cosa, ¿no? Y empezó a abrirse a nuevas teorías y a una visión, digamos, más liberal o de tendencia más modernista, ¿no? Y bueno, verdaderamente esto fue muy fuerte, ¿no? En los años 70, en el año 1978, se levantó un grupo de cristianos, digámosle fundamentalistas, ¿no? Que se llamó el Concilio de la Inerrancia Bíblica, y ellos pues sacaron una especie de decreto o confesión de fe en la cual decían que la Biblia es totalmente inerrante en los originales, y que cuando lleguemos a tener un conocimiento total de todo, pues entonces se verá que es así, ¿no? Parece una declaración de fe, y lo es, pero que solamente funcionaría en los ámbitos donde existe la creencia cristiana, ¿no? Pero que en realidad no nos ayuda mucho a la hora de hablar con personas pues que no tienen asumido que el hecho de que exista Dios ya justifica que evidentemente Dios dio la palabra de una forma inerrante, ¿no? Esta declaración de fe no deja de reconocer que en la transmisión de la Biblia, pues sí han habido errores y cuestiones que hoy trataremos de una manera a vuelo de pájaro, ¿no? Como siempre les digo, para que ustedes investiguen. Tenemos las objeciones de Bart Ehrman, ¿no? Él decía, no tenemos los originales. Es cierto, hay una cosa muy interesante. Estamos hablando de una literatura que tiene miles de años. Entonces, es poner el listón demasiado alto y de una forma bastante absurda, llegar a un nivel de escepticismo o de una petición de demasiada, digamos, demasiado descabellada, pensar que a estas alturas van a estar. Cierto es que Dios pudo preservarlos, pero Dios no los preservó.
Y pudiéramos pensar, ¿por qué Dios no preservó, por qué no los escribió directamente con su dedo, sino que se los encomendó a hombres y estas cosas con el tiempo fueron desapareciendo, ¿no? Puede haber muchas razones y Dios tendrá las suyas, pero una razón que parece bastante importante es que Dios va contra la idolatría. Imagínense que tuviéramos los originales bíblicos. Hay tanta gente por ahí adorando reliquias, sobre todo en la tradición católica, y ellos, bueno, sabrán cómo defender esto, no me meto ahí. Pero imagínense que tuviéramos esos originales, ¿no? En la tradición que viene con la Reforma, por ejemplo, Juan Calvino decía que deberíamos tener la misma reverencia por la palabra de Dios que por Dios mismo. Ahora, una cosa es la reverencia y otra cosa es creer que la Biblia es la cuarta persona de la deidad. No lo es. No lo es. Reverenciamos la palabra, la amamos, la creemos, la predicamos, pero no entramos en cuestiones supersticiosas o de idolatría. Por ejemplo, personas que creen que llevando la Biblia encima, pues no les va a pasar nada. Ese tipo de cosas denotan un gran desconocimiento y estamos contra estas cosas, ¿no? Ahora, no nos queda más remedio que entrar rápidamente a lo de Ehrman. Ya habíamos, bueno, seguir con lo de Ehrman, ya habíamos dicho que no tenemos los originales, se destruyeron con el tiempo y entonces Ehrman nos dice que lo que tenemos son copias de copias de copias de copias de copias. Es cierto que lo que tenemos son copias de copias de copias de copias de copias, pero hay que tener una cosa en cuenta. Dice Daniel Wallace, este gran erudito que ha contendido con Ehrman por estos temas, que no tenemos el 90% del Nuevo Testamento, sino que tenemos el 110%. ¿Qué significa esto? Significa que al haber tantos manuscritos, tantas copias, pues entonces la crítica textual tiene fácil hacer su trabajo de comparar unas con otras. Y así ir decantando y llegar al original. Pero los originales no es que estén perdidos, sino que están ahí y es trabajo de la crítica textual, pues quitar lo que sobra, ¿no? Ahora, hay una cosa engañosa en lo que dice Ehrman, y es que parece que cuando él dice que hay copias de copias de copias de copias, pareciera que solamente existe una línea de transmisión, ¿no? Y si hubiera existido una sola línea de transmisión, sí tendríamos un problema ahí. Digamos, si hubiera habido un grupo de hombres o un hombre que tuviera el poder de dictaminar esto es la verdad. Y bueno, luego hablaremos de eso, pero un poco eso es lo que ha pasado realmente con el Corán, ¿no? La llamada recensión de Uthman, del califa Uthman, es esto, ¿no? Pero bueno, ya después hablaremos de esto. Pero en cuanto a la Biblia, no. En cuanto a la transmisión del Nuevo Testamento, no fue una transmisión lineal, sino geométrica. Y se dio hacia varios sitios y en varios idiomas. Y por eso tenemos una gran variedad de manuscritos, miles de manuscritos inccomparables. Mañana daré los datos porque voy a hablar de otro asunto al que viene mejor este tipo de datos, pero que son las pruebas de la evidencia externa, la evidencia interna, las pruebas bibliográficas, etc. Pero se dio de esta forma se dio la propagación de estos manuscritos, ¿no? De manera que no había un grupo de hombres que controlara y no había forma de decir esta es la verdad absoluta, este es el canon, ¿no? Hasta ese momento, en ese sentido, no quiero meterme en problemas de la canonicidad y eso, que después hablaremos de eso. Pero quiero decir que venían, hacían las copias y se las llevaban a diversos lugares donde había iglesias para transmitir la palabra. Entonces, si la transmisión fue geométrica, entonces tenemos diferentes fuentes que atestiguan, o que tenemos diferentes fuentes de manuscritos, que al compararlos se puede decantar en lo que están de acuerdo y en lo que divergen. Y en esas divergencias pues está toda esa parte que decía Daniel Wallace que tenemos ahí adicionada. Ahora, Ehrman decía también lo de los errores. Hay que entender una cosa, cualquier detalle en el mundo de la crítica textual, o sea, en el mundo de la ciencia que analiza estos textos, ¿no? Cualquier error ya se ve como, cualquier pequeña cuestión ya se ve como un error. Y les decía ayer que hay 400.000 errores, pero ¿qué pasa? Que es muy grande el cúmulo de manuscritos que hay.
hay 2,6 millones de páginas y en esas 2,6 millones de páginas hay 400.000 errores, lo cual nos daría un promedio de 6,5, un error por 6,5, 6,5, un error por 6,5 páginas, ¿no? Lo cual es ínfimo. Ahora, ¿de qué se trata? ¿De qué se tratan estos errores? Bueno, solamente menos de un 1% afectan en algo el contenido. No afectan ninguna de las doctrinas fundamentales o de las doctrinas importantes de la Biblia. El 9% de estos errores son cambios tardíos, o sea, son manuscritos ya tardíos que no son cercanos a los originales. El 75% de los errores fueron errores al escribir, errores que se cometen comúnmente. Y el 15% son problemas de sinónimos. Claro, al transmitirse a diversos idiomas, pues a la hora de buscar sinónimos y todo esto, pues hay pequeñas divergencias ahí, ¿no? Sería fácil de entender si es que yo creo que hasta dentro de un mismo idioma, si traduce quizás un colombiano y un mexicano y un español un mismo texto, pues quizás buscarían sinónimos que sonarían raros los unos a los otros, ¿no? De manera que cualquier tontería, una pequeña coma, un problema ortográfico, cualquier tontería ya se ve como errores. Y eso es lo que Ehrman no dice. Ehrman lo suelta así como que hay errores y ya está, ¿no? Pero toda la evidencia nos lleva a concluir que en realidad es un texto sumamente fiable. Como les decía, les recomiendo estos materiales sobre los debates de Ehrman con estos sabios cristianos, para que ya entonces ustedes vean en detalle ya las respuestas que se le dan. Yo solamente les he dado este pequeño fresco y espero ir despertando en ustedes esa curiosidad tan importante. Que el Señor les bendiga y mañana nos encontramos aquí si Él quiere.